Empezamos hablando, por tanto, de la naturaleza de la luz. A lo largo de la historia, pues ha habido varias interpretaciones o varias explicaciones de cuál es esta naturaleza de la luz, de qué es la luz. Por no remontarnos a la antigüedad clásica, pues empezamos ya desde la edad moderna, desde el inicio de la ciencia moderna, que podríamos situar pues, con la revolución científica, principalmente en los siglos XVII, XVIII, donde se proponen interpretaciones científicas ya de la naturaleza de la luz, de qué es la luz. Y muy temprano en el desarrollo de la ciencia moderna, pues nos vemos con dos interpretaciones radicalmente opuestas, ¿no? La que mantenía Isaac Newton, por una parte, y la que mantenía Christian Huygens por otra. Isaac Newton proponía que la luz estaba formada por partículas, ¿no? Que existían partículas de luz, que los cuerpos radiantes emitían partículas y que esas partículas pues, se desplazaban por el espacio y eran las que interaccionaban con nuestros ojos y impresionaban nuestra retina y daban la señal al cerebro, que es lo que consideramos la visión, ¿no? Los fenómenos de reflexión y refracción pues eran fenómenos de rebote de estas partículas con los cuerpos reflectantes o, digamos, cambios de dirección en el traer con cuerpos de una densidad diferente. Christian Huygens mantenía pues, una visión opuesta, ¿no? Él mantenía que en realidad la luz se trataba de ondas, ondas que viajaban por el espacio. En fin, esta discusión realmente no duró mucho tiempo. A medida que fue avanzando la óptica y sobre todo ya en el siglo XIX, con los trabajos principalmente de Fresnel, pero también de otros científicos en el campo de la óptica, pues pronto se pudo ver que la luz presentaba fenómenos que solo pueden presentar las ondas y no las partículas, ¿no? Por ejemplo, fenómenos como la difracción de la luz, fenómenos como la interferencia, esos son fenómenos propios de las ondas. Son digamos, efectos que afectan a los fenómenos ondulatorios, pero no al movimiento de las partículas. Entonces, cuando se manifestaron y se empezaron a estudiar este tipo de fenómenos ópticos, principalmente, bueno, la refracción, pero sobre todo los fenómenos de difracción y de interferencia, pues muy pronto quedó meridianamente claro que la luz es una onda, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XIX no había ninguna duda de que la naturaleza de la luz era una naturaleza ondulatoria. La luz, en realidad, es una onda que se propaga, o en aquellos tiempos se pensaba que se propaga por un medio material y en particular pues, por la atmósfera de la Tierra, ¿no? Por la cual la luz pues, sabemos que se propaga libremente. Como tal onda, pues se puede caracterizar con las propiedades que caracterizan las ondas, ¿no? Las ondas pues, son fenómenos ondulatorios, son fenómenos que transportan energía sin transportar materia, ¿no? El ejemplo clásico que tenemos aquí, que podemos apuntar, pues es el ejemplo de las ondas en el agua. Si tenemos pues un estanque, una piscina, cuya superficie tiene una cierta tensión superficial, si perturbamos esa superficie pues lanzando un objeto, una piedra, pues se produce un movimiento de que el agua sube y baja, digamos, en el momento que la piedra incide, pues desplaza la superficie hacia abajo. Cuando se rompe esa tensión superficial y la piedra pues cae dentro del agua, pues esa superficie que se ha desplazado hacia abajo sube, luego vuelve a bajar, vuelve a subir y así sucesivamente. Y ese fenómeno de subida y bajada se propaga a lo largo de toda la superficie. Entonces esas ondas viajan a lo largo de la superficie del estanque, pero no hay materia viajando. Digamos que en cada punto el agua sube y baja verticalmente sin desplazarse horizontalmente. La onda se desplaza sin que haya desplazamiento de materia. Por tanto, estas ondas son ondas que viajan en principio por superficies materiales. Luego veremos que en el caso de la luz no es necesariamente así. Las ondas se caracterizan pues, por una serie de parámetros de la propia ondulación. No digamos que la parte más alta de la onda es lo que llamamos cresta, la parte más baja es lo que llamamos valle, llamamos longitud de onda a la distancia entre dos crestas consecutivas o a la distancia entre dos valles consecutivos, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Porque digamos que la onda pues, tiene una longitud de onda característica. Y luego llamamos la amplitud de la onda a la mitad del espacio entre la cresta y el valle. O lo que es lo mismo, la distancia que hay entre la cresta o el valle y el valor promedio de la onda que se desplaza.
Bien, a partir de estas definiciones de cresta, valle y longitud de onda, pues podemos definir otras características que nos definen la onda. Ya hemos definido la longitud de onda, que es la distancia entre crestas sucesivas o entre valles sucesivos, y luego consideramos también la velocidad a la que se mueve la onda, la velocidad a la que se propaga la onda. La relación, digamos, además de esta longitud y de esta velocidad, tenemos la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda que se desplaza es el número de crestas de la onda que pasan en un punto eh, concreto por unidad de tiempo. Normalmente lo medimos en hercios, que es el número de oscilaciones por segundo. Y luego el periodo de la onda es el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de dos crestas por un punto concreto en la dirección de propagación de la onda. Entonces, tenemos, por así decirlo, cuatro parámetros que nos definen la onda, que es la longitud de onda, distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, la frecuencia, número de crestas que pasan por un punto por unidad de tiempo, el periodo, el tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas por un punto dado, y luego la velocidad a la que se propaga la onda. Todas estas unidades están relacionadas entre sí por relaciones simples, ¿no? Por relaciones simples, aquí tenemos claro que la velocidad de propagación de la onda es la longitud de onda, la distancia entre dos crestas, por el periodo dividido entre el periodo entre el cual pasan esas dos crestas, y el periodo es la inversa de la frecuencia. Si consideramos únicamente la luz, en la cual la velocidad de la luz sabemos que es constante, es la velocidad de la luz que se designa con la letra C, son 300.000 kilómetros por segundo, pues en el caso de la luz en que la velocidad de propagación es fija, las otras tres magnitudes se relacionan entre sí. O sea que sabiendo la longitud de onda, conocemos el periodo, si conocemos el periodo, conocemos la frecuencia. Y viceversa, si conocemos el periodo, podemos calcular frecuencia y longitud de onda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fijaos que aunque la radiación la podamos caracterizar por tres parámetros, que son su longitud de onda, su frecuencia o su periodo, todas ellas están relacionadas entre sí. Entonces es una cuestión como de gustos o un poco también, como vamos a ver un poco más adelante, de tradición científica, ¿no? Como vamos a ver, pues en astronomía observacional, cuando hablamos de la luz en el rango visible y en el rango infrarrojo, que ahora definiremos, pues solemos hablar de longitud de onda. Nos llamamos el rango visible pues a la luz que tiene una longitud de onda pues entre 0,3 y 1 micras, llamamos infrarrojo entre 1 y 100 micras y así sucesivamente. Sin embargo, cuando consideramos el rango de las longitudes de onda de la radio, en radioastronomía, cuando hablamos de la luz en longitudes de onda correspondiente a la radioastronomía, normalmente no hablamos de longitud de onda, sino que hablamos de frecuencia. Entonces hablamos de radiación de una frecuencia pues, de megahercios, gigahercios, los que sean. Sabemos que es indistinto, podríamos hablar también de longitudes de onda, que en este caso serían de milímetros o de metros, pero es una cuestión de tradición que se hace así y en cualquier caso no importa porque, como os digo, todas estas magnitudes están relacionadas entre ellas por valores numéricos, por relaciones numéricas sencillas. Bien, sabemos que la luz es una onda, por tanto, ¿qué onda? ¿Qué tipo de onda? Porque cuando hemos hablado de las ondas en el agua, pues eso sabemos que es una superficie líquida en las cuales la onda lo que hace es propagar energía que hace que las partes de esa superficie líquida pues suban y bajen de forma armónica, ¿no? Con un periodo fijo, ¿no? Con un periodo constante. ¿Qué tipo de onda es la luz? Pues bueno, la luz es una onda, bueno, lo digo ya, la luz es una radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir que la luz es una onda electromagnética y cómo se llegó a descubrir que la luz es una onda electromagnética? Pues bueno, si hablamos de que es una onda electromagnética, que son campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el espacio, pues conviene hablar un poco de qué son estos campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Los campos eléctricos y los campos magnéticos son campos de fuerza
de fuerzas que existen en la naturaleza y que se conocen desde muy antiguo. En el caso del campo eléctrico, también desde la antigüedad clásica, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen pues un experimento, una experiencia conocida, que es, bueno, si aquí en esta imagen se utiliza una piedrecita de ámbar, en fin, los que tenemos cierta edad, pues es algo que hacíamos en la escuela con un bolígrafo Bic, frotarlo en la manga de un suéter de lana y acercarlo a papelitos que habíamos dispuesto al efecto, y digamos que esos papelitos se adherían a nuestro bolígrafo de plástico como aquí se adhieren al ámbar, ¿no? Entonces, eso lo que sucede es que, bueno, al frotar el ámbar se le arrancaban electrones, se quedaba cargado positivamente, y entonces eso creaba un campo de fuerzas que atraía partículas que, digamos, que esos electrones que tenían las cargaban negativamente, y ese campo de fuerzas, la parte cargada positivamente, atraía a la parte cargada negativamente. Fijaos, así como curiosidad histórica, el nombre del ámbar se llamaba algo relacionado con electro en el griego clásico, y entonces el nombre de electricidad viene de ámbar, porque de estas primeras experiencias que se conocen desde la antigüedad clásica, pues se realizaban con ámbar. Bien, los campos más modernamente, pues estos campos eléctricos los definimos como campos de fuerzas. Si tenemos en el espacio una carga positiva, pues crea un campo de fuerzas alrededor, de forma que si alrededor de esa carga positiva colocamos otra carga positiva, se establece una fuerza repulsiva. Las dos cargas se repelen. Si colocamos una carga negativa, se produce una fuerza atractiva. Ambas cargas se atraen. Si colocamos, digamos, a una cierta distancia una carga positiva y negativa, pues las líneas del campo van desde la positiva a la negativa. De forma que las líneas del campo son las que seguirían la carga positiva. Una carga de prueba positiva se alejaría de la carga que crea el campo positivo y se acercaría a la que crea el campo negativo. Si tenemos dos cargas positivas, pues digamos que las líneas de campo tendrían esta forma. Digamos que una carga de prueba positiva, en cualquier caso, se alejaría de estas dos cargas, una carga de prueba negativa, pues se acercaría a ellas. Bien, y luego los campos magnéticos es otra fuerza, otro campo de fuerzas que originan ciertas partículas, bueno, ciertos materiales que llamamos materiales magnéticos. El campo magnético es un campo de fuerzas similar al campo eléctrico que actúa sobre las partículas cargadas eléctricamente, pero tiene una diferencia importante con respecto al, al campo eléctrico. Así como el campo eléctrico, digamos que podemos separar los polos positivos y negativos, es decir, podemos tener cargas positivas aisladas y cargas negativas aisladas. En el caso del campo magnético esto no sucede así. El campo magnético siempre nos aparece como dipolos. Cualquier elemento magnético que tengamos va a tener un polo positivo y un polo negativo. Si rompiésemos el imán, pues nos quedaríamos con dos imanes, cada uno de ellos con su polo positivo y su polo negativo, y el otro también con su polo positivo y su polo negativo. Los campos eléctricos y magnéticos se relacionan entre ellos, ¿no? De forma que una corriente eléctrica en movimiento produce campo magnético, y un conductor dentro de un campo magnético en movimiento produce campo eléctrico, ¿no? Como, bueno, digamos lo que se conoce como efecto dinamo, y que tiene lugar en las estrellas, y que funcionaba en las dinamos de las que equipaban las bicicletas, pues hace ya años, pero bueno, no vamos a entrar mucho en esto. Sí que vamos a entrar en que todas las propiedades de estos campos eléctricos y magnéticos que se fueron estudiando principalmente pues a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, todo el conocimiento acerca del comportamiento y la interacción entre campos eléctricos y campos magnéticos se incluyen, por así decirlo, se describen de una forma compacta por este conjunto de ecuaciones, que es lo que se llama las ecuaciones de Maxwell, porque fue propuesta pues, por el físico escocés Maxwell. No vamos a entrar en el detalle de estas ecuaciones, ¿no? Porque son ecuaciones vectoriales, que, en fin, que queda un poco fuera del ámbito de lo que queremos hablar. Digamos que a lo que me quiero referir es que, digamos que es
es a partir de este enunciado de las ecuaciones de Maxwell es cuando se propone que la luz se trata de una onda electromagnética. Y esto se hace pues, por un argumento de navaja, del tipo navaja de Occam, que es el siguiente. Cuando describimos los campos eléctricos y magnéticos por este conjunto de ecuaciones, que es un conjunto de ecuaciones diferenciales, cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, pues nos sale una de las soluciones de este sistema de ecuaciones es una onda de propagación de campos eléctricos y magnéticos. Y esa onda que nos sale como solución de este sistema de ecuaciones es una onda que se propaga precisamente a la velocidad de la luz. Entonces, fijaos que cuando se hace este desarrollo a mitad del siglo XIX, tenemos las ecuaciones que nos describen los campos eléctricos y magnéticos. Cuando las resolvemos, encontramos que una solución de esas ecuaciones es una onda, un campo eléctrico y magnético que se propaga a la velocidad de la luz, pero que nadie ha visto nunca ni nadie sabía lo que era. Y por otra parte, tenemos la luz, que sabemos que es una onda que se propaga a la velocidad de la luz, pero que en la época no se conocía su naturaleza. Entonces, por eso, como os digo, por un argumento de navaja de Ockham, pues dice, pues bueno, es precisamente esta onda electromagnética que nos sale de resolver estas ecuaciones y que nadie ha visto nunca, pues precisamente es la luz. Si tenemos la luz, que no se sabe su naturaleza, pero que se propaga a la velocidad de la luz, y aquí como resultado nos sale una onda electromagnética que se propaga también a la velocidad de la luz, pues ambas cosas son lo mismo. La luz es precisamente la onda electromagnética que predice estas ecuaciones de Maxwell que debe existir. Cuando se llegó a esta solución, pues ya se interpretó que la luz, ya se supo qué tipo de onda era la luz. La luz es precisamente una onda electromagnética, es un conjunto, es un campo eléctrico y un campo magnético acoplados que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, obviamente. Entonces, digamos que desde entonces sabemos que la luz es una onda electromagnética. Es un campo eléctrico y magnético autosostenido que se propaga por el espacio sin necesidad de soporte material. Digamos que antiguamente se pensaba que toda onda debería de tener un soporte material, por eso la luz se propagaba por la atmósfera, pero como la luz también se propaga por el espacio, pues se podía pensar que el espacio no estaba vacío, que te debería de tener alguna sustancia, algún soporte material, porque si no, en el espacio sino la luz, que es una onda, no se podría propagar por el vacío, ¿no? Además, claro, también esto viene de otras cuestiones del miedo al vacío, ¿no? Que el vacío es algo que siempre ha perturbado un poco al entendimiento humano, pero vaya, desde hace muchas décadas a esta parte, pues ya estamos acostumbrados a manejarnos con el espacio vacío, ¿no? La luz, esta onda electromagnética, es autosostenida, no necesita un soporte material para propagarse y por tanto se propaga perfectamente por el vacío, como sabemos perfectamente, porque la luz del sol y de las estrellas pues nos llegan hasta la Tierra, hasta la superficie de la Tierra, sin necesidad de propagarse en ningún soporte material. Se propagan, atraviesan el vacío. Bien, entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XIX ya estaba claro lo que era la luz. Era esta onda electromagnética que hemos descrito. Sin embargo, ya en el siglo XX, pues aparece un nuevo elemento en esta discusión de la naturaleza de la luz. Y es una discusión que se hace en torno al efecto electromagnético, perdón, al efecto fotoeléctrico, perdón. El efecto fotoeléctrico es un efecto que se da pues en ciertos metales cuando se iluminan con una fuente de luz, pues esa luz es capaz de arrancar electrones del metal. Y eso es lo que se llama efecto fotoeléctrico. Se sabía ya en la época, a principios del siglo XX, que esa capacidad de la luz de arrancar electrones de un metal dependía no de la intensidad de la luz, sino de la frecuencia de la luz. La luz de alta frecuencia, es decir, de una longitud de onda corta, era capaz de arrancar electrones de un metal, mientras que la luz de baja frecuencia, es decir, de una longitud de onda larga, por muy intensa que fuese esa luz, no era capaz de arrancar esos electrones. Esto en términos de la luz como onda, como fenómeno ondulatorio, era muy difícil de explicar, porque claro, eh,
la energía que transporta una onda depende de la intensidad de esa onda, ¿no? Entonces, si la luz era en efecto un, una onda, pues digamos que el hecho de arrancar electrones dependería no de su longitud de onda o de su frecuencia, sino que debía depender de su intensidad. Bien, esto no se pudo explicar en términos de la luz como una onda electromagnética. Quien lo explicó de una forma diferente fue Albert Einstein en uno de sus famosos trabajos de 1905, dedicado al a este efecto fotoeléctrico, en el cual Einstein proponía, de nuevo, como recuperando la hipótesis de Newton, que la luz es una partícula. La luz es una partícula que él llamó fotón y que tiene una energía que es proporcional a su frecuencia. Esta luz, esta nu que tenemos aquí, es la frecuencia de la luz, la frecuencia de la radiación. Entonces Einstein propone que la luz en realidad son partículas. Esas partículas que se llaman fotones y la energía del fotón depende de la frecuencia de la luz que estamos observando. Y esa dependencia es lineal, digamos que se relacionan a través de una constante, esta h que nos aparece aquí, que es la constante de Planck. Entonces, claro, si la frecuencia es baja, la energía es baja, la luz no es capaz de arrancar electrones. Digamos que para arrancar un electrón de un metal, pues hay que ionizar, digamos, ese electrón está fijo a un núcleo atómico en una estructura metálica, bueno, hay que comunicarle cierta energía. Bueno, aquí si es un enlace metálico podemos tener electrones libres, pero vaya. Es necesario comunicar una energía para ser capaces de arrancar ese electrón del lugar donde está dentro de la estructura metálica. Entonces, si tenemos una luz de baja frecuencia, la energía del fotón correspondiente no es suficiente para arrancar electrones de la estructura metálica y por tanto no se produce el efecto fotoeléctrico. A partir de una cierta energía, y así, ya a partir de una cierta frecuencia, entonces sí, ya la energía del fotón es suficiente para arrancar electrones. Y a partir de ese umbral, para frecuencias mayores, efectivamente siempre se arrancarán electrones y esos electrones arrancados pues saldrán con una energía cinética mayor en función de la energía del fotón incidente. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La luz es una partícula o es una onda? Este trabajo, pues digamos que dio lugar a muchas discusiones. Claro, posteriormente, un par de décadas después, de Broglie demostró, bueno, no demostró, propuso, pero después fue demostrado por Young, que el electrón también lo podemos describir como una onda. El electrón, que está claro que es una partícula, también se puede describir como una onda. Y aquí entramos ya en lo que en términos de física cuántica se llama dualidad. Los sistemas microscópicos, como las partículas, la radiación, la podemos describir tanto como partículas como ondas. Hay una dualidad onda-partícula según la interacción de este fenómeno con la materia o con otras partículas o con otras ondas, pues presentará aspectos de partícula o presentará aspectos de onda. En particular, en lo que se refiere a la astronomía, cuando trabajamos con la luz, ¿cómo consideramos la luz? ¿Es una partícula o es una onda? Pues para algunas cuestiones la consideraremos una onda, ¿no? Cuando diseñamos telescopios y filtros y tal, y para otras cuestiones lo consideraremos una partícula, cuando diseñamos detectores y cámaras de CD y todo esto, ¿no? Entonces la luz la podemos considerar tanto como partícula como onda. Y fijaos que de nuevo este parámetro nuevo que hemos introducido, que es la energía, está relacionado con las características ondulatorias, con la frecuencia, que a su vez estaba relacionada con la longitud de onda y con el periodo, ¿no? Entonces, si conocemos la energía de un fotón, conocemos su frecuencia y conocemos su longitud de onda. Y viceversa, si conocemos la frecuencia y la longitud de onda de una radiación, pues conocemos también la energía de cada uno de los fotones que constituye esa radiación. Bien, pues dicho esto, empezamos a hablar ya del espectro electromagnético. La luz, como digo, vamos a hablar solo de luz, no de otros elementos de información que podemos utilizar en astrofísica. La luz es esta onda o esta partícula que, como tal onda,
ocupa un rango muy grande de longitudes de onda, desde longitudes de onda prácticamente infinitesimales, que correspondería a frecuencias muy altas y por tanto a energías muy altas, hasta longitudes de onda muy largas, que correspondería a frecuencias muy bajas y por tanto a energías muy bajas. Según, digamos, principalmente debido a las propiedades de la transmisión de la luz a través de la atmósfera, clásicamente se divide el espectro electromagnético en varios rangos. Llamamos rango visible, al que tenemos aquí, y ahora lo veremos con un poco más de detalle, a la radiación cuya longitud de onda está comprendida, como decía, entre 0,3 y 1 micra. Para longitudes de onda más cortas, o lo que es lo mismo, energías más altas, pues hablamos de radiación ultravioleta, de rayos X o de rayos gamma. Y para longitudes de onda más largas, o lo que es lo mismo, energías más bajas, hablamos de luz infrarroja o radiación infrarroja, o bien de ondas de radioondas. Vamos a empezar con el rango visible, que es el rango, digamos, en el cual la atmósfera es transparente y en el cual se ha desarrollado la astronomía históricamente y sigue desarrollándose en nuestros días. Aquí tenemos lo que se llama el espectro visible o el rango visible, que, como os decía, va comprendido entre los 350 nanómetros, 400 nanómetros, o sea, 0,3, 0,4 micras, hasta prácticamente casi 1 micra, ¿no? 750, 800 nanómetros. Todo eso es lo que se llama el espectro visible, y dentro del espectro visible, pues esa radiación distinguimos los diferentes colores, ¿no? Para la radiación de menor energía, pues en torno a los 700 milímetros, 700 nanómetros, tenemos el color rojo. A medida que disminuye la longitud de onda y por tanto aumenta la energía, pues nos encontramos con el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el violeta y el ultravioleta. Esto es lo que constituye, como digo, el rango visible. Y el rango visible es el rango en el cual se ha desarrollado la astronomía desde tiempos históricos hasta prácticamente la mitad del siglo XX, en que se empezó, debido a los avances de la técnica, que ahora comentaremos, se empezó a tener acceso a radiación en otros rangos del espectro electromagnético, ¿no? Pero fijaos, toda la astronomía se ha desarrollado históricamente, como digo, hasta mitad del siglo XX, analizando únicamente el rango visible, que es un rango, como habéis visto, muy pequeño, del espectro electromagnético. ¿Y eso por qué es? Pues bueno, por dos circunstancias, pero que están relacionadas. La primera es que la atmósfera es transparente para la luz en el rango visible, y la segunda es porque nuestros ojos son sensibles en el rango visible. Nuestros ojos no detectan la radiación infrarroja ni la radiación ultravioleta, lo cual no es casualidad, ¿no? Digamos que si nosotros nos hemos desarrollado a partir de la evolución sobre la superficie de la Tierra, en el seno de una atmósfera que solo es transparente en el rango visible de la radiación electromagnética, entonces evolutivamente no tendría sentido que estuviésemos dotados de unos ojos infrarrojos o de unos ojos ultravioleta, porque como la luz infrarroja y la luz ultravioleta no viaja por la atmósfera, pues no veríamos nada, ¿no? Entonces, por eso nuestros ojos están adaptados al detectar la luz en el rango visible, porque la atmósfera es transparente en el rango visible. Fijaos, aquí tenemos en esta gráfica lo que se muestra es la transmisión o la opacidad, por así decirlo, bueno, la opacidad, transmisión son términos inversos, de la atmósfera de la Tierra. Entonces vemos que la atmósfera, en esta parte que tenemos aquí a la izquierda, que corresponde a la radiación de alta energía, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, la atmósfera no es transparente, es opaca, debido principalmente a la molécula de ozono. La molécula de ozono absorbe la radiación en esas longitudes de onda, ¿no? Por eso, pues esa radiación ultravioleta, esos rayos X, no llegan a la superficie de la Tierra y no podemos hacer astronomía en el ultravioleta o astronomía de rayos X desde la superficie de la Tierra, que puede ser un inconveniente para los astrónomos, pero bueno, como esa radiación, digamos, que es dañina para la vida, mata a las células, pues si la atmósfera fuese transparente a la radiación ultravioleta, no se habría desarrollado la vida y no habría astrónomos en la superficie de la Tierra. O sea que mejor nos quedamos como estamos, con una atmósfera que es opaca en la superficie de la Tierra.
es opaca en este rango de longitudes de onda de mayor energía que el rango visible. Bien, vamos a hablar ahora, y luego, bueno, lo comento esto brevemente, luego volveremos sobre estos rangos. Hay otro rango del espectro electromagnético en el cual la atmósfera también es transparente. Y ese es el de las ondas de radio. La atmósfera también es transparente en un rango amplio de las ondas de radio y por eso las ondas de radio también llegan a la superficie de la Tierra y por eso también podemos practicar la radioastronomía desde la superficie de la Tierra. Claro, la radioastronomía no se desarrolló, como decía antes, hasta prácticamente en la mitad del siglo XX, porque no estamos equipados de detectores naturales para las ondas de radio. Hubo que esperar al desarrollo bueno, de las técnicas de radio, de la radiocomunicación, para contar con las antenas que podían detectar esas ondas de radio y, por tanto, estudiar las ondas de radio que nos venían desde fuera de la atmósfera de la Tierra y dar lugar a la radioastronomía como técnica de la astronomía. Luego, entre esta ventana óptica y esta ventana de las ondas de radio, tenemos esta parte de la atmósfera en que, salvo pequeños intervalos, la atmósfera también es prácticamente opaca. Esto se debe también a absorción por moléculas en la atmósfera, principalmente la molécula del CO2, la molécula del vapor de agua y el oxígeno y el nitrógeno moleculares. Digamos que estas moléculas absorben la radiación en estos rangos de longitudes de onda y, por tanto, el infrarrojo, sobre todo lo que se llama el infrarrojo medio, que es esta región de aquí, no es observable desde la superficie de la Tierra y solo se puede observar desde el espacio. Y luego tenemos ya que para ondas de radio de longitud de onda larga, la atmósfera, digamos, no es transparente, pero esto no es debido a absorciones moleculares, sino que esto es debido a reflexión en la ionosfera. La radiación electromagnética que llega desde el espacio en este rango de longitudes de onda, fijaos que corresponden a longitudes de onda mayores de 10 metros, eh, esta radiación rebota en la ionosfera, se refleja en la ionosfera y vuelve a salir hacia el espacio. Por eso no llega a la superficie de la Tierra. Este efecto, además, se da a ambos lados de la ionosfera, ¿no? La luz que viene desde fuera de la Tierra se refleja en la ionosfera y vuelve al espacio, pero las ondas de radio que se emiten desde la superficie de la Tierra también se reflejan en la ionosfera y vuelven hacia Tierra. Y esto es lo que permitió las radiocomunicaciones de larga distancia, ¿no? Las comunicaciones intercontinentales o las comunicaciones por radio con buques que se encuentran en alta mar. Fijaos que las ondas de radio, como las ondas de radio son radiación electromagnética, es luz, las ondas de radio se propagan en línea recta. Entonces, aunque tuviésemos una emisora de radio potentísima, su alcance es limitado debido a la curvatura de la Tierra, ¿no? Digamos que la radiación no sigue la curvatura de la Tierra. Por tanto, a una cierta distancia de la emisora, esa radiación no se detecta, se pierde. Sin embargo, si esa radiación está en este rango de longitudes de onda superiores a 10 metros, si la lanzamos a la ionosfera, vuelve hacia abajo y por tanto sí que puede ser captada a una gran distancia. Y digamos que la distancia a la que puede ser captada depende de la longitud de onda también, porque dependiendo de la longitud de onda se refleja en capas más bajas o más altas de la ionosfera. Entonces, desde prácticamente incluso primera mitad del siglo XX, esta propiedad de la ionosfera ya se utilizó para las radiocomunicaciones a gran distancia entre continentes o desde el continente, de los continentes con navíos en alta mar. Bien, vamos a centrarnos entonces en el rango visible y ver qué información nos aporta observar la radiación electromagnética que nos llega en el rango visible. Aquí tenemos, pues, bueno, esta fotografía que he usado antes y que seguiré usando, que es lo que observamos, pues, mirando a simple vista. Bueno, esto es una cámara fotográfica, pero bueno, obviamente en el rango visible, esto es lo que vemos cuando observamos el cielo a simple vista. Vemos principalmente estrellas, alguna otra cosa. Aquí aparece la galaxia de Andrómeda. Y de estas estrellas y de estos otros astros que aparecen, nos llega radiación
en el rango visible. ¿Por qué nos llega radiación en el rango visible de estos astros? Nos llega radiación en el rango visible porque estos astros están calientes y por tanto emiten radiación térmica. Gran parte de la radiación en ondas electromagnéticas que llega a la Tierra desde el espacio corresponde a radiación térmica, es decir, radiación electromagnética que emiten los cuerpos calientes. Los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética y la energía y, por tanto, la longitud de onda y la frecuencia de esa radiación depende de la temperatura a la que se encuentre ese objeto caliente. Para que un objeto caliente emita en el rango visible, tiene que estar a una temperatura de miles de grados centígrados, o bueno, o Kelvin, como queramos. Tiene que estar a una temperatura de miles de grados. Por ejemplo, las antiguas bombillas incandescentes, ya prácticamente desaparecidas, emitían luz porque la resistencia de la bombilla, al pasar por ella una corriente eléctrica, pues subía la temperatura de la resistencia a unos 1000, 2000 grados, unos pocos miles de grados, y eso hacía que esa resistencia emitiese eh, luz en el rango visible. Aquí tenemos también una imagen de una fundición en que la colada de metal fundido tiene temperaturas de 3000, 4000 hasta 6000 grados, y entonces digamos que también esas coladas, el hierro candente, a temperaturas del orden de 2000, 3000 grados emite luz roja, a temperaturas superiores ya puede emitir luz blanca o incluso a temperaturas más altas luz azulada. Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Y bien, eh, la radiación térmica que emiten los cuerpos calientes se caracteriza, digamos que la distribución de esa radiación en función de la longitud de onda se caracteriza mediante una relación analítica que se llama curva de cuerpo negro. Aquí tenemos, por ejemplo, curvas, la radiación que emitirían en función de la longitud de onda, cuerpos que se encuentran a una temperatura de 3000 grados Kelvin, de 4000 grados Kelvin, de 5000 o de 6000. Fijaos que cuando más caliente esto es lo que se llama la ley de desplazamiento de Wien, cuanto más caliente es el objeto radiante, más energética es la radiación que emite. Se va más hacia el rango visible, hacia la izquierda del rango visible o incluso al ultravioleta para temperaturas ya del orden de 10.000, 15.000, 20.000 grados. Objetos de menos temperatura, a 4.000, 3.000 grados, el máximo de la radiación lo emitirían en el infrarrojo, aunque con una parte significativa en el rango visible. Entonces, estas temperaturas que manejamos aquí, pues desde 3.000, 4.000 grados hasta 20.000, 25.000 grados, son las temperaturas características de las fotosferas de las estrellas, de las superficies estelares. Aquí tenemos esta imagen del Sol, la luz que nos llega del Sol, aquí esto es una imagen del Sol en luz visible, la luz que nos llega del Sol viene de una capa concreta del Sol, que es lo que llamamos la fotosfera. ¿No? Podemos hablar de la temperatura del Sol, pero claro, hablar sin más de la temperatura del Sol no tiene mucho sentido, porque la temperatura del Sol es muy variable, ¿no? La temperatura del Sol alcanza más de 10 millones de grados en el núcleo del Sol y disminuye hasta prácticamente 5.000 grados en la baja atmósfera del Sol. ¿No? La luz que nos llega, sin embargo, del Sol no viene del interior del Sol, ni tampoco de la atmósfera del Sol, sino que viene de una superficie que se llama fotosfera. Y por tanto, esa radiación que nos llega del Sol es radiación térmica que corresponde a la temperatura de la fotosfera solar, lo que podríamos llamar, entre comillas, la superficie del Sol. Pero bueno, sabemos que el Sol no tiene superficie sólida, ¿no? El Sol es una esfera de gas. Entonces, ¿por qué solo nos llega luz de esta aparente superficie? Pues eso es porque esta fotosfera, esta aparente superficie, es una región de transición en la cual la materia del Sol pasa de estar en estado de plasma a estar en estado gaseoso. ¿No? Esto lo trataré con más detalle cuando hablemos de espectroscopía, pero básicamente la cuestión es que en el interior del Sol la temperatura es tan alta que no hay átomos. Los átomos se han roto por colisiones a temperaturas muy altas, los átomos chocan a mucha velocidad y se rompen. Entonces tenemos una especie de gas, pero que no está compuesto por átomos y moléculas, está compuesto por núcleos
desnudos, protones y electrones sueltos. Y como estas partículas, tanto los núcleos desnudos como los protones, como los electrones sueltos, son partículas cargadas, la luz no viaja a través de ese gas. La luz interacciona con ellos como si fuese una partícula más. Eso es lo que se llama un plasma. Un plasma es una especie de gas, pero formado por partículas cargadas. Y en un gas de partículas cargadas la luz no viaja, sino que es una partícula más chocando con las otras. Por eso no sale luz del interior del Sol. Cuando nos alejamos del núcleo del Sol y la temperatura del Sol va bajando, pues llega un momento en que la temperatura ha bajado lo suficiente como para que los átomos ya sean estables. Cuando los átomos ya son estables, pues pasamos de ese plasma formado por partículas cargadas a un gas ya normal, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Un gas de partículas eh, neutras, que son los átomos. Los átomos tienen carga eléctrica neutra, ¿no? El número de electrones es igual al número de protones en el núcleo, por tanto ya forma gas, un gas normal, un gas atómico, un gas molecular, y en los gases atómicos y moleculares la luz sí viaja. Entonces, la luz que nos llega del Sol nos llega de esa fotosfera. Y la luz que nos llega de las estrellas nos llega también de la fotosfera. Entonces, como veíamos antes, las fotosferas estelares están a temperaturas entre 4.000 y 20.000 grados, en las cuales la mayor parte de la radiación térmica que emiten es en el rango visible. Por eso vemos las estrellas. Vemos las estrellas porque tienen sus fotosferas, que es donde se emite la luz de las estrellas, tiene la temperatura adecuada para que la, para que esa radiación entre dentro de la ventana en la cual nuestra atmósfera es transparente y impresione nuestras retinas, que es sensible a la luz en ese rango visible. Entonces, principalmente, cuando hacemos astronomía en el rango visible, estamos observando radiación térmica de estrellas y de algunos otros astros cuyas temperaturas son parecidas a las temperaturas de las fotosferas estelares. Cuando observamos, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda en el rango visible, aquí tenemos una fotografía tomada en el rango visible, pues lo que vemos es la componente estelar de la galaxia. Vemos aquí los brazos espirales de la galaxia, que están formados principalmente por estrellas. Vemos la radiación que emiten las estrellas. Bien, cuando hemos dicho que en este rango visible la atmósfera es transparente, pues hay que hacer ahora una matización. No es completamente transparente. Es decir, no toda la luz que procedente del espacio llega a la parte alta de la atmósfera de la Tierra acabará llegando a la superficie de la Tierra, a nuestros telescopios y a nuestros detectores. ¿Por qué? Porque aunque no hay absorción por moléculas, bueno, sí que hay, pero muy poca, en esto que hemos llamado rango visible, sí que hay otro fenómeno físico que produce la dispersión de la luz. Y este fenómeno es lo que se llama la dispersión de Rayleigh. La dispersión de Rayleigh consiste en choques elásticos de los fotones que forman parte de los frentes de luz con los electrones que se encuentran ligados a los átomos y a las moléculas presentes en la atmósfera. Es decir, que se da la circunstancia que cuando llega un frente de radiación a la atmósfera de la Tierra, parte de los fotones van a chocar, por así decirlo, con electrones que se encuentran en los átomos que hay en la atmósfera, los átomos y las moléculas. Entonces ese choque es elástico, es decir, digamos que el fotón no pierde energía, pero por efecto del choque sale despedido en otra dirección. Llega el fotón, choca con un electrón y sale como rebotado hacia afuera o en otra dirección cualquiera. Esto es lo que se llama la dispersión de Rayleigh y esta dispersión de Rayleigh tiene una dependencia muy fuerte inversa con la longitud de onda de la radiación. De hecho, tiene una dependencia con lambda a la menos 4. Depende inversamente de la cuarta potencia de la longitud de onda de la radiación incidente. Es decir, la luz azul se dispersa mucho más que la luz roja. Y esto lo que produce son efectos muy conocidos, ¿no? Muy conocidos y observables a simple vista. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul?
El cielo es azul, el cielo diurno, el cielo iluminado es azul, precisamente por esta dispersión de Rayleigh. Porque como depende de la longitud de onda y la luz azul se dispersa mucho más que la luz roja, en la atmósfera tenemos mucha más luz azul dispersa que luz amarilla, que luz naranja o que luz roja. Y por eso el cielo lo vemos azul. Y por el contrario, cuando observamos un astro muy cerca del horizonte, por ejemplo, aquí tenemos la luna saliendo o poniéndose, pues vemos el color rojizo. El color se vuelve rojizo. ¿Por qué? Porque cuando el astro está muy bajo en el horizonte, el frente de luz que nos llega del astro atraviesa un espesor de atmósfera mucho más grande que cuando el astro se encuentra en el cenit. Entonces, si atraviesa un espesor de atmósfera mucho más grande, su luz se dispersa mucho más. Y como de esa luz que se dispersa mucho más, se dispersa mucho más la azul que la roja, pues la luz azul es prácticamente toda ella dispersada, la luz roja es apenas dispersada y es la que nos llega. Y por eso los astros cercanos al horizonte los vemos rojizos. Esto explica también por qué la luna la vemos roja durante los eclipses. Fijaos que cuando la luna se introduce en la sombra de la Tierra durante un eclipse de luna, pues en principio la luz del sol no debería incidir sobre la luna debería de desaparecer, no deberíamos de verla. Sin embargo, sí que hay parte de la luz del sol que se refracta en la atmósfera de la Tierra y sí que incide sobre la luna, aunque ésta se encuentra en el cono de sombra producido por la Tierra. Entonces, es esa luz refractada por la atmósfera de la Tierra la que incide en la luna. Ahora bien, como esa luz refractada ha sido refractada por la atmósfera y por tanto ha atravesado la atmósfera, ha sido dispersada también. Entonces la luz que sobrevive a ese paso por la atmósfera mientras es refractada es precisamente la luz roja. Y por eso vemos la luna roja, lo que se llama la luna de sangre, en esta terminología tan pintoresca que utilizan los medios de comunicación últimamente para hablar de estos fenómenos, pues esa luna de sangre se debe precisamente a que es la luz roja que ha sido refractada y ha sobrevivido a su paso por la atmósfera de la Tierra sin ser completamente dispersada, la que incide sobre la Luna durante el eclipse y le transfiere ese color rojizo. Bien, esto aquí son cuestiones, digamos, que podemos observar a simple vista. Este fenómeno de la dispersión atmosférica es muy importante cuando hacemos tanto fotometría como espectroscopía, porque sabemos que si estamos utilizando en fotometría varios filtros, vamos a tener una extinción atmosférica que será mucho mayor en los filtros más azules que en los filtros rojos. Y si hacemos espectroscopía, la parte azul del espectro, digamos que va a estar deprimida porque es del frente de ondas mucha luz azul ha sido eliminada debido precisamente a este proceso de dispersión de Rayleigh, mientras que la luz roja prácticamente nos habrá llegado toda. Entonces, este es un fenómeno importante a tener en cuenta, el efecto de la extinción atmosférica, a tener en cuenta, como decía, cuando hacemos fotometría o espectroscopía astronómica. Bien, hablamos ahora de la otra ventana atmosférica limpia, por así decirlo, que es la ventana de las ondas de radio. Veis aquí que es una ventana mucho más amplia que la ventana óptica, la ventana del visible, pero corresponde a radiación de mucha menos energía. Sin embargo, esa radiación sí que puede ser detectada por radiotelescopios, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un conjunto de radiotelescopios precisamente para detectar la radiación electromagnética en el rango de las ondas de radio, en el rango de las ondas milimétricas o centimétricas o incluso hasta unos pocos metros de longitud de onda. Bien, ¿qué podemos ver en el cielo cuando observamos ondas de radio? Pues bueno, podemos ver también radiación térmica. Podemos ver radiación que emiten cuerpos calientes, pero claro, como estas ondas de radio tienen una longitud mucho más larga y una frecuencia mucho menor que la luz visible, y por tanto una energía mucho menor, pues digamos que solo emitirán radiación térmica en el rango de las ondas de radio objetos o astros de temperatura extraordinariamente baja. Por ejemplo, el universo en su conjunto.
El universo, sabemos por las teorías cosmológicas actuales, el universo en su conjunto tiene una temperatura distinta de cero, que es una temperatura de prácticamente 3 grados Kelvin, y que vemos cuando observamos en radio como radiación de fondo cósmico. Desde los años, en el año 1965, pues digamos que estos dos científicos que trabajaban pues para la compañía Telefónica Americana, para la Bell, pues estaban observando como una radiación parásita que interfería las comunicaciones por radio y se dieron cuenta que era una radiación que venía de todas partes del cielo. Es lo que se llamó es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Era una radiación en el rango de las microondas y que correspondía a un cuerpo uniforme que estuviese a una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Fijaos que esto es el espectro del fondo de la radiación cósmica de microondas, que como veis tiene una temperatura constante de 2,7 grados Kelvin, ¿no? Que es lo que llamamos la temperatura del universo, la temperatura de la radiación de fondo. Esta proyección que tengo aquí, esta cosa alargada, es, digamos, una proyección de este tipo, ¿no? Para representar una esfera sobre un plano, pues, en fin, hay varias alternativas. En astronomía normalmente se emplea esta de aquí. Pues bien, desde todo el fondo del universo nos llega una radiación de microondas, que es lo que se llama el fondo cósmico, y que corresponde, que fue emitida en una etapa muy antigua del universo, cuando el universo tenía únicamente 300.000 años de edad y cuando el universo se hizo transparente. Antes de esa época del universo estaba en estado de plasma, como los interiores de las estrellas, no había átomos estables porque la temperatura era demasiado alta. Cuando el universo se enfrió lo suficiente, se emitió esa radiación que, bueno, que ha estado viajando por el universo hasta nuestros días y que hoy recibimos como una radiación térmica a estos 2,7 grados Kelvin. Aquí tenéis, bueno, aquí los primeros mapas de la radiación de fondo lo presentaban todo uniforme. Digamos que ya observaciones mucho más sofisticadas con telescopios espaciales, en particular el telescopio Planck de la Agencia Espacial Europea, pues nos han permitido ver un mapa de la radiación de fondo del universo. Esto es lo que se observa cuando observamos en estas longitudes de onda la radiación del fondo cósmico. Vemos que en la época en la que se produjo esa radiación, pues el universo ya tenía cierta estructura. Ya había regiones del universo que eran más calientes y regiones del universo que eran más frías. Y esa estructura es la que luego fue evolucionando eh, pues a medida que la edad del universo fue avanzando, el universo fue evolucionando, pues esas estructuras dieron lugar a las estructuras que conocemos en la actualidad de cúmulos y supercúmulos de galaxias. Aquí tenemos también otra imagen tomada en ondas de radio de el anillo de materia alrededor del agujero negro central de nuestra galaxia, que también se encuentra, esas partes más externas se encuentran a una temperatura muy baja y por tanto también las podemos observar su emisión térmica en las ondas de radio. Sin embargo, lo que se observa en el cielo en radio no es exclusivamente radiación térmica. Digamos que lo que más se observa es otros tipos de radiación no térmica. Hemos dicho que los objetos calientes emiten radiación electromagnética. Hay otros procesos físicos que también emiten radiación electromagnética. Uno de ellos es el que tenemos aquí, que se llama radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón se produce cuando un electrón gira en torno a las líneas del campo magnético de un astro concreto, que puede ser, pues, bueno, puede ser una estrella, puede ser un planeta o puede ser una galaxia. Esto se observa principalmente en las galaxias que tienen campos magnéticos, digamos, muy, muy extensos. Entonces, los electrones, las partículas cargadas, en particular los electrones que giran alrededor de las líneas del campo magnético, emiten radiación electromagnética. Y esa radiación se llama radiación sincrotrón. Y esa radiación se observa, por ejemplo, en lo que se llaman galaxias activas. Fijaos, aquí tenemos una fotografía de una galaxia activa. Esta imagen está compuesta de dos imágenes. Aquí hay dos imágenes superpuestas. Una imagen en el rango visible, en el rango óptico, en el cual vemos esta galaxia, en fin, y vemos otras galaxias de fondo y vemos algunas estrellas de nuestra galaxia que se encuentran superpuestas, y luego se ha
añadido una imagen, pero tomada en radio, en las longitudes de ondas correspondientes a la radioastronomía. Entonces, fijaos que en radio se ven estos chorros que se expanden en el espacio y dan lugar a estas estructuras bipolares, eh, cuyo tamaño es mucho mayor, como veis aquí en la imagen, que el de la propia galaxia. Esto sucede que lo que sucede es que estas galaxias, que tienen en su centro un agujero negro muy masivo, digamos que por la caída de materia a los alrededores del agujero negro se produce un fenómeno de expulsión de chorros de electrones. Esos chorros de electrones giran en torno a salen fuera de la galaxia a gran velocidad. A medida que se alejan, su velocidad va disminuyendo y van girando alrededor de las líneas del campo magnético de la galaxia, produciendo esa radiación sincrotrón, que es la que vemos en estas imágenes. Entonces, fijaos que el interés de observar en diferentes ventanas atmosféricas y en diferentes rangos del espectro electromagnético nos permite detectar diferentes fenómenos físicos y diferentes estructuras. Estos chorros que vemos aquí son completamente invisibles en el rango óptico. En el rango óptico solo tendríamos la galaxia y su entorno. Sin embargo, en el rango de radio, esa radiación de más baja energía, pues sí que nos damos cuenta que efectivamente existen, y estudiando su espectro nos damos cuenta que no es un espectro térmico, sino que es un espectro producido por otro tipo de fenómeno, que es esta radiación sincrotrón correspondiente, que es la radiación electromagnética emitida por partículas cargadas, y en el caso astrofísico por electrones, que giran en torno a las líneas de los campos magnéticos de las galaxias y también de ciertos tipos de estrellas y también de algunos planetas. Bien, estas dos ventanas atmosféricas, como comentaba, son las ventanas más limpias. Luego tenemos la parte infrarroja del espectro electromagnético, que sobre todo en la parte del infrarrojo más cercano, cuando hablamos más cercano, hablamos visto desde el rango óptico, ¿no? Entonces nosotros digamos que vivimos en el rango óptico, por así decirlo, como astrónomos que observamos en el óptico, pues esto de aquí sería el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Entonces vemos que efectivamente aquí tenemos regiones en las que la absorción es importante, pero tenemos también unas pequeñas regiones apenas sin absorción. Y eso es lo que se llaman las ventanas infrarrojas. Así como la ventana óptica es toda una parte prácticamente transparente, la ventana radio es toda una parte prácticamente transparente, tenemos en esta región de aquí varias ventanas infrarrojas a través de las cuales es posible observar desde la superficie de la Tierra. Aquí tenéis una imagen con más detalle. Aquí lo que tenemos sería la absorción, la opacidad de la atmósfera. Entonces, fijaos, cuando tenemos, no, perdón, aquí lo que tenemos es la transparencia de la atmósfera. Cuando el nivel es el 1, el de la parte de arriba de la gráfica, quiere decir que ahí la atmósfera es prácticamente transparente. Cuando nos vamos a la parte de abajo de la gráfica, quiere decir que ahí prácticamente la atmósfera es opaca. Entonces, fijaos que aquí tendríamos el rango visible, prácticamente, en fin, no es del todo transparente, y fijaos que va más hacia abajo a medida que nos acercamos a la parte azul del espectro por esa dispersión de Rayleigh que comentaba. Aquí en el infrarrojo, pues vemos que sí que hay algunas regiones, esta de aquí, esta de aquí, que son casi transparentes. Entonces, en esas regiones también podemos observar. Por eso los grandes telescopios ópticos modernos equipan instrumentación tanto para el óptico como para el infrarrojo. Porque en este, que es instrumentación diferente, ¿no? Digamos que los materiales con los que se construyen las cámaras CCD para observación en el óptico no sirven para observar en el infrarrojo. Digamos que la radiación infrarroja tiene demasiado poca energía para hacer saltar electrones en un chip de silicio, ¿no? Pero hay otros materiales semiconductores en los cuales sí que son sensibles y que se puede detectar la radiación infrarroja. Y si no, pues se usan bolómetros, que en fin, que son instrumentos algo más sofisticados, pero básicamente se utilizan detectores de estado sólido en algo parecido a las cámaras CCD que utilizamos en el rango óptico, pero construidas con otros materiales. Entonces, estas regiones, estas ventanas atmosféricas,
pues se les da, bueno, se les asignan nombres. Esta sería lo que se llama la banda I, la banda J, la banda H, la banda K y aquí la banda L. Son nombres que vienen, bueno, ya de tradición. Digamos que esto sería una extensión, como se hace fotometría colocando filtros en estas regiones, pues digamos que este sistema IJHKL extiende los rangos propios del sistema fotométrico de Johnson VVRI, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos con detalle cuando hablemos de fotometría. Entonces, por centrar un poco otra vez la discusión, cerca del rango óptico tenemos el rango infrarrojo cercano, en el cual hay algunas ventanas prácticamente libres en las cuales la radiación llega a la superficie de la Tierra. Entonces, en este rango también se puede observar desde la superficie de la Tierra. Y es por eso que los grandes telescopios modernos, como decía, eh, incorporan instrumentación específica para observar en el infrarrojo. Bien, ¿qué observamos en el infrarrojo? Pues principalmente también radiación térmica. Radiación térmica, pero de objetos a temperaturas más bajas que los que emiten radiación en el rango óptico. Si hemos hablado que el rango óptico es radiación térmica de cuerpos a varios miles de grados, pues digamos que en el infrarrojo vemos los cuerpos que tienen temperaturas del orden de cientos de grados. En particular, nosotros mismos. Nosotros estamos a una temperatura pues del orden de los 300 grados Kelvin. ¿No? Estamos a una temperatura de 36 grados, pues en la escala Kelvin sería pues un poco más de 300 grados Kelvin. Digamos que a nuestra temperatura de 36 grados centígrados emitimos radiación infrarroja. Entonces aquí tenemos imágenes infrarrojas, pues bueno, digamos, de la cabeza, de la mano de una persona. Y de hecho, estas técnicas de fotografía infrarroja se utilizan en medicina, ¿no? Porque permiten detectar regiones más calientes en el cuerpo que permiten predecir la existencia de tumores debajo de la piel. Entonces, ¿qué observamos cuando observamos al cielo en el infrarrojo? Pues observamos lo que hay en el cielo, pero que tiene una temperatura inferior a las estrellas. Por ejemplo, aquí tenéis una comparación de dos imágenes de una zona bien conocida del cielo, que es la constelación de Orión. Aquí tenemos la constelación de Orión en el óptico, donde prácticamente en el visible, donde prácticamente todo lo que vemos son estrellas, y bueno, y vemos la nebulosa de Orión también, que es una nebulosa grande y relativamente caliente. Sin embargo, cuando observamos en el infrarrojo, fijaos cómo vemos una estructura completamente diferente. Vemos nubes de gas, de hecho toda la constelación de Orión es una constelación rica en gas, es una región en la cual hay intensos procesos de formación estelar. Vemos en particular la nebulosa de Orión, que se encontraría en esta región de aquí. Aquí tenemos también una nebulosidad bastante brillante, que bueno, que en el óptico puede detectarse, es aquí donde está la famosa nebulosa de la cabeza del caballo, ¿no? Que los astrofotógrafos conocerán. Pero fijaos que vemos un aspecto completamente distinto. Vemos cosas distintas cuando observamos en el óptico que en el infrarrojo. En el óptico observamos las estrellas, en el infrarrojo observamos las nubes de gas a temperaturas más bajas de las estrellas, a temperaturas de pocos cientos de grados Kelvin. Y las estrellas pues prácticamente no aparecen porque digamos que esas temperaturas tan bajas pues emiten menos que estas nebulosidades. Tenemos una excepción, Betelgeuse, que como es una estrella roja, pues digamos que la cola de su emisión se prolonga en el infrarrojo y la tenemos aquí como prácticamente la única estrella brillante que aparece en esta fotografía infrarroja. Aquí tenemos una imagen de Júpiter en el óptico y en el infrarrojo. Y fijaos en las diferencias. Cuando observamos en el óptico, observamos la radiación del Sol reflejada por Júpiter. La temperatura de Júpiter es de pocos cientos de grados Kelvin, del orden de 100 grados bajo cero, ¿no? Que serían sobre los 200 grados Kelvin. Entonces Júpiter emite en el infrarrojo, pero no en el visible. Entonces cuando tomamos imágenes visibles de Júpiter, que son las imágenes a las que estamos acostumbrados, estamos viendo la luz del Sol reflejada en Júpiter. Cuando observamos en el infrarrojo, estamos observando la radiación que emite Júpiter, la radiación térmica que emite Júpiter. Entonces, cuando realmente estamos observando Júpiter, es aquí en la imagen de la derecha y no en la de la izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo, la galaxia de Andrómeda,
en una fotografía en el óptico y una fotografía en el infrarrojo. Y fijaos que de nuevo vemos cosas diferentes. En el óptico vemos la componente estelar, vemos las estrellas que hay en la galaxia, mientras que en el infrarrojo vemos las nubes de gas. Fijaos que aquí en esta foto, en la composición, se debe haber tomado alguna imagen en H-alfa. Fijaos que vemos aquí algunas nebulosas también en esta región de aquí, en esta región de aquí. Además, pero no vemos nebulosas por aquí porque digamos que es la componente. Si las vemos, si hay nebulosas, fijaos, las vemos en negro, porque digamos que esta parte más fría oculta la luz de estrellas que habría en el fondo. Sin embargo, si vamos a la foto en el infrarrojo, fijaos que lo que aquí es negro, aquí es esta región de aquí más brillante. ¿Por qué? Aquí es más oscuro porque está a una temperatura muy baja para emitir en el visible y de hecho absorbe luz visible, mientras que aquí estamos observando su emisión térmica. Son esas nubes que se encuentran a temperaturas de pocos centenares de grados Kelvin, entonces su emisión térmica es en el rango infrarrojo. De nuevo vemos objetos diferentes, digamos, vemos partes diferentes de los astros si observamos en el óptico o en el infrarrojo. Aquí tenemos un ejemplo parecido. Aquí tenemos una imagen en el óptico, donde solo se ven estrellas, y aquí en el infrarrojo vemos también, esto sería casos comparables a los de antes. Aquí hay una nebulosa en la cual se están desarrollando procesos de formación estelar, pero la temperatura de esa nebulosa es muy baja para que podamos detectarla en el óptico. Sin embargo, sí que la podemos ver en el infrarrojo. Y luego aquí tenemos otro ejemplo, pero que aquí la casuística es completamente diferente. Aquí tenemos dos imágenes, la de la izquierda en el óptico y la de la derecha en el infrarrojo, de un cúmulo globular. Entonces, fijaos, el cúmulo globular está formado por estrellas. ¿Por qué no vemos las estrellas en el óptico, pero sí en el infrarrojo, cuando estas estrellas emiten más en el óptico que en el infrarrojo? Pues esto es debido a la extinción interestelar. Si estamos observando, aquí lo pone, en la constelación del Águila, es decir, estamos observando en la Vía Láctea hay gran cantidad de gas. Entonces ese gas absorbe la radiación por el mismo mecanismo que veíamos en la atmósfera de la Tierra, por dispersión de Rayleigh. La luz que viene de objetos alejados en el plano de la galaxia, digamos que interacciona con el gas que hay en la galaxia y la luz es dispersada. De forma que en regiones en que hay gran cantidad de gas, por ejemplo, el centro de la galaxia, en el óptico no se ve absolutamente nada. Toda la luz es dispersada. Sin embargo, cuando observamos en el infrarrojo, la luz es mucho menos dispersada. Fijaos que ya veíamos esa dependencia inversa con la cuarta potencia de la longitud de onda. La longitud de onda azul es mucho más dispersada que la roja. Pues si nos vamos a la infrarroja, es todavía muchísimo menos dispersada. Prácticamente no hay dispersión de Rayleigh en el infrarrojo. En el infrarrojo, el gas es casi completamente transparente. Entonces, ¿qué pasa? Objetos estelares que emiten en el óptico, pero que están muy oscurecidos porque se encuentran detrás de regiones muy ricas en gas, en el óptico no los vemos porque su luz ha sido completamente dispersada. En el infrarrojo sí que los vemos porque el cielo en infrarrojo es transparente. Ese gas que se encuentra en el plano de la galaxia, en el infrarrojo es transparente. Eso permitió detectar, digamos que todas estas imágenes, bueno, esto es el telescopio, no, esto es un survey infrarrojo. Digamos que todas estas imágenes en el infrarrojo, toda esta astronomía en el rango infrarrojo empezó a desarrollarse en los años 80 del siglo pasado, que es cuando se empezaron a desarrollar la tecnología, los avances de la tecnología permitieron desarrollar detectores para el infrarrojo. Antes, pues las placas fotográficas que se utilizaban, las primeras cámaras CCD, solo eran sensibles en el óptico. Pues el desarrollo de detectores en el infrarrojo permitió descubrimientos importantísimos, sobre todo en el centro de nuestra galaxia, que como ya he comentado anteriormente, el centro de nuestra galaxia está muy oscurecido porque hay mucho gas en esa región, en el óptico no se ve nada,
Entonces, hasta los años 80 no sabíamos qué es lo que había en las partes centrales de la galaxia. ¿Y qué encontramos en las partes centrales de la galaxia? Pues, en primer lugar, cúmulos abiertos muy jóvenes. Cúmulos abiertos formados por estrellas muy masivas, estrellas muy jóvenes y muy brillantes. Y claro, cuando esto se descubrió, digamos que fue algo absolutamente inesperado, porque los modelos de evolución de la galaxia lo que preveían era que en el centro, lo que preveía era que los procesos de formación estelar se desarrollaron en el núcleo de la galaxia en los inicios de la vida de la galaxia, poco después de formarse la galaxia. Y que, por tanto, todas las estrellas masivas que se formaron allí, como las estrellas masivas viven poco, pues ya habían ido evolucionando y habrían ido desapareciendo. Y solo quedaría una población vieja de estrellas de masa menor a la del Sol. Sin embargo, no, nos encontramos estrellas masivas, estrellas que solo viven pocos millones de años, y que solo viven pocos millones de años quiere decir que son estrellas recién nacidas, a efectos de la vida de la galaxia, que son 10.000 millones de años. Estrellas que se han formado hace 10 millones de años son estrellas que están naciendo ahora, por así decirlo. Hay procesos de formación estelar activos en el interior de la galaxia. ¿Y eso cómo se explica? Pues no se sabe todavía. Hay algunas teorías, que hay, de algún modo hay algún mecanismo por el cual gas fresco sin procesar desde fuera de la galaxia cae sobre el núcleo de la galaxia y permite mantener estos procesos de formación estelar, pero hasta donde yo sé sigue siendo una cuestión muy poco explicada por qué en el interior de nuestra galaxia tenemos todavía procesos de formación estelar activos. Y otro objeto muy interesante que se descubrió en el mismísimo centro de nuestra galaxia, también gracias a estas observaciones en el infrarrojo, fue lo que se derivó a partir de estas observaciones de aquí. Se observó que había algunas estrellas, unas pocas estrellas masivas, muy cercanas a lo que se pensaba que era el centro mismo de la galaxia, y que se movían a gran velocidad siguiendo órbitas en torno a un punto en el cual no se veía nada. Fijaos, aquí tenemos estas órbitas, cada punto representa la posición de una estrella en medidas que se fueron haciendo entre 1995 y 2016. Se ve que, fijaos que en este intervalo de unos 20 años, pues prácticamente ese intervalo corresponde con el periodo orbital de estas estrellas, ¿no? Que giran, digamos que con órbitas del orden de decenas de años, todas ellas en torno a un punto en el cual no se ve nada. Eso solo puede ser un agujero negro. Y claro, y estudiando el movimiento de estas estrellas se pudo determinar la masa de ese agujero negro. En el núcleo de nuestra galaxia hay un agujero negro que tiene una masa de unos 6 millones de veces la masa del Sol. Este descubrimiento, pues digamos que fue galardonado con el Premio Nobel de la Física de hace algunos años para los astrónomos que, digamos que estudiaron estas estrellas y pudieron detectar ese agujero negro supermasivo en el núcleo de nuestra galaxia a partir de estas observaciones en el infrarrojo. Bien, y luego, aunque esto no sea exactamente una ventana, aquí presentamos otro tipo de observación que también se puede hacer desde la superficie de la Tierra. Y es el rango de los rayos gamma de muy alta energía. Fijaos, si hemos dicho que las ventanas que tenemos son la ventana óptica, la ventana radio, y luego tenemos estas ventanas así un poco sucias en el infrarrojo, pues resulta que en los rayos gamma de mayor energía, los rayos gamma más extremos, para los cuales la atmósfera es opaca, esos rayos gamma ultraenergéticos no atraviesan la atmósfera, pero su interacción con la atmósfera da lugar a un fenómeno que produce un destello de luz y que sí que se puede observar desde la superficie de la Tierra. Por eso, aunque esto no sea una detección directa de estos rayos gamma de muy alta energía, sí que se trata de una detección indirecta que se puede hacer desde la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que se observa aquí?
Pues bueno, cuando un rayo gamma de muy alta energía, estamos hablando de, bueno, hablaríamos de gigaelectronvoltios, en fin, no he hablado de las, cómo medimos la energía en el rango de las ondas, en el rango de las altas energías, de la radiación de muy alta frecuencia, sería una radiación de altísima frecuencia, por tanto, de una energía muy alta. Cuando ese rayo gamma que tenemos aquí incide en la atmósfera y choca con alguna partícula de la atmósfera, con algún núcleo atómico, con algún electrón que se encuentra en la atmósfera, o bien cuando al interaccionar por la materia produce un par electrón-positrón, que es lo que tenemos en esta imagen, que a su vez salen despedidos con una gran velocidad, con una gran energía cinética, y a su vez interaccionan con otras partículas, pues digamos, como resultado de la incidencia de un rayo gamma de muy alta energía, se produce un chorro de partículas focalizado, como vemos aquí, focalizado por efectos relativistas, porque la interacción se produce a energías ultrarrelativistas. Entonces se produce un chorro de partículas focalizado ultrarrelativista que viajan en la atmósfera a mayor velocidad que la velocidad de la luz en la atmósfera. Sabéis que la velocidad de la luz es un límite inalcanzable para las partículas materiales. Nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. Las partículas con masa no pueden viajar siquiera a la velocidad de la luz. Pueden acercarse indefinidamente a la velocidad de la luz si poseen una energía cinética muy alta, que es lo que se intenta hacer, bueno, lo que se intenta hacer, no, lo que se hace en los aceleradores de partículas, pero nunca pueden llegar a la velocidad de la luz. Pero claro, ese límite físico es la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en un medio material es inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, en el seno de un medio material, como puede ser la atmósfera de la Tierra, sí que podemos tener partículas que viajen a mayor velocidad que la velocidad de la luz en ese medio. Cuando eso se produce una onda de choque óptica que se llama radiación de Cherenkov. Esto es algo comparable a la onda de choque acústica que se llama onda de Mach, ¿no? Cuando tenemos un avión que se hace, cuya velocidad en el espacio, bueno, su velocidad en la atmósfera se acerca a la velocidad del sonido, en el momento en que el avión alcanza la velocidad del sonido, cuando atraviesa la barrera del sonido, que se decía cuando empezaron los vuelos estos a velocidades supersónicas, cuando el avión alcanza la velocidad del sonido, digamos que las propias ondas que va emitiendo el avión se van juntando hasta que se produce una onda de choque, que es lo que se llama la onda de Mach, y se produce como una explosión. Se oye una explosión y eso es que un avión ha atravesado la barrera del sonido. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando un chorro de partículas atraviesa la barrera de la luz, se produce un destello luminoso. Un destello luminoso que, como es luz visible, sí que se puede detectar, y aquí tendríamos una detección, sí que se puede detectar con detectores en tierra. Entonces, digamos que estos destellos que se observan de radiación de Cherenkov nos indican la incidencia en la atmósfera de un rayo gamma de muy alta energía. Y entonces en la Tierra pues hay varios telescopios para lo que se llaman telescopios Cherenkov para observar este tipo de radiación. Aquí tenemos uno, el GES, que se encuentra en Namibia. Aquí tenemos uno de los que se encuentra en la isla de La Palma. Fijaos que son parecidos a los telescopios ópticos, pero que tienen espejos compuestos. Aquí un espejo segmentado, aquí espejos compuestos por pequeños espejos. Fijaos que aquí no necesitamos la precisión óptica de los telescopios ópticos porque no vamos a obtener imágenes, vamos a detectar destellos y vamos a contarlos. Entonces no necesitamos esa precisión óptica y por tanto podemos apañarnos pues, con conjuntos de espejos más delgados que salen mucho más baratos y mucho más manejables que los grandes espejos de los telescopios ópticos para obtener imágenes del cielo de alta resolución. Normalmente estos telescopios no, se, no están aislados, sino que lo que se hace es construir distribuciones de varios telescopios en áreas de unos centenares de metros. ¿No? Está estudiado que, digamos que la incidencia de un rayo gamma de muy alta energía, digamos que el cono de luz Cherenkov que produce llega a la Tierra
y es observable en un radio de aproximadamente unos 100 metros. Entonces, si colocamos varios telescopios en ese radio de unos 100 metros, cada uno de ellos ve la señal con una orientación diferente y entonces combinando las imágenes de todos ellos podemos saber con exactitud el punto del cual viene esa radiación gamma de altísima energía y si es en algunos casos, pues poder asociarlo a algún objeto astronómico conocido, algún objeto que podamos observar en el óptico. Aquí tendría. Vaya. Vamos a volver donde estábamos. Un momento. Bien, y con esto se nos acabaron las ventanas. Como vemos, las ventanas que nos permite la atmósfera son el rango visible, el de la astronomía clásica, el de la radioastronomía, el infrarrojo cercano, y luego, aunque no sea una ventana por lo que acabamos de describir, también desde la superficie de la Tierra podemos observar estos rayos gamma de altísima energía, pero son observaciones indirectas. Podemos observar los flashes de radiación de Cherenkov que se producen cuando un rayo gamma de altísima energía penetra en la atmósfera. Bien, ¿y qué hacemos en el resto de los rangos? En este rango de aquí y en este rango de aquí. Este no se ha estudiado porque aquí sí que hay evidencia de que habría bastante poco que ver. Pero bueno, ¿qué hacemos en el infrarrojo medio, infrarrojo lejano y en las altas energías, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma? Pues bueno, para observar en estos rangos necesitamos salir fuera de la atmósfera de la Tierra. Necesitamos observar desde el espacio. ¿Y conviene hacerlo? Pues sí, conviene hacerlo porque, como vemos, en cada rango de longitudes de onda vamos a observar fenómenos diferentes. Aquí tengo, bueno, una diapositiva diferente, es de menos calidad que esta, pero fijaos que aquí sí que se expresa en esta parte de abajo mucho mejor cuál es el perfil de absorción de la atmósfera. Fijaos que donde se da el perfil de absorción máximo es precisamente en el ultravioleta. Aquí tenemos el rango visible, aquí tenemos el ultravioleta, que es donde más opaca es la atmósfera. Y a partir de este pico, que como os digo sería la absorción sobre todo de la molécula de ozono, a lo largo del rango de los rayos X y de los rayos gamma, la absorción es menor. De forma que, en principio, la astronomía en el rango de los rayos X y en el rango de los rayos gamma no se empezó desde el espacio, sino que se empezó desde la alta atmósfera. Aquí concretamente en el rango de los rayos gamma, a unos 40 kilómetros de altura, que ya uno se ha quitado gran parte de la atmósfera, digamos que sí que llega un flujo suficiente de rayos gamma, ¿no? Entonces, la astronomía de rayos gamma empezó en los años 70 con telescopios que embarcados a bordo de globos estratosféricos que subían a esa altura de unos 40.000 grados, a esa altura de unos 40 kilómetros, desde sí que se podía observar algunos objetos del cielo en el rango de los rayos gamma. En el rango de los rayos X, la astronomía de rayos X empezó en los años 50 del siglo pasado mediante el uso de cohetes en vuelo parabólico, ¿no? Cohetes en vuelo parabólico, lo que se llama un vuelo suborbital, ¿no? Un vuelo suborbital es que se lanza el cohete alcanza una altura, hace un vuelo parabólico, cuya altura está a unos 100 kilómetros de altura, unos 100 kilómetros, y entonces cuando alcanza esa altura, durante los pocos minutos en los cuales el cohete viaja de forma horizontal antes de emprender el regreso a Tierra en este vuelo parabólico, pues digamos lleva un detector de altas energías que se abre, el cohete va girando y va escaneando el cielo a ver si se observa algo. Fue pionero de estas investigaciones Riccardo Giacconi, ¿no? Un astrónomo americano de origen italiano que precisamente por estas observaciones, digamos, sí,
que por este tipo de observación se le considera el pionero de la astrofísica de altas energías y en particular de la astrofísica de rayos X, ¿no? Y pues en calidad de pionero que se le dio este premio Nobel en 1992 y bueno, en algún libro que él comenta las dificultades que tuvo y esto es muy ilustrativo y en la línea de lo que estábamos diciendo, porque en la época no se pensaba que la astrofísica de altas energías iba a tener interés. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes. Si la radiación que viene desde el fondo desde el universo, desde fuera de la atmósfera de la Tierra, es principalmente radiación térmica, pues bueno, para que esa radiación térmica sea en el rango de los rayos X, tendrían que ser astros que se encuentren a centenares de miles de grados Kelvin y se pensaba que no había ningún astro que alcanzase esa temperatura. Y luego en radio sí observamos también la radiación sincrotrón, pero la radiación sincrotrón es de más baja energía. Entonces, Giacconi comenta las dificultades que tuvo para obtener financiación y cómo tenía que mentir para obtener esa financiación, diciendo que no, que se trataba de observar el Sol, que sí que tendría que algo de radiación X sí que llegaría, para poder ir desarrollando esa astronomía de rayos X. Y bien, ¿y qué podemos ver? Entonces, si realmente no hay nada observable en el cielo de rayos X, en el cielo de rayos gamma, pues aquí tenemos una imagen de un telescopio de rayos gamma integral, en el cual la Universidad de Valencia participó en su desarrollo. Pues bien, ¿qué podemos observar en estos rangos de los rayos X, de los rayos gamma? ¿Y por qué después de estos cohetes de Giacconi y después de estos globos estratosféricos de los años 70, por qué se siguieron desarrollando observatorios espaciales para el rango de los rayos X y los rayos gamma? Pues realmente en estos rangos, en estas longitudes de onda, sí que se ha descubierto mucho que ver y en particular pues muchos objetos exóticos cuya existencia en los años 50 ni siquiera se sospechaba, ¿no? Aquí tenemos un mapa del cielo en el rango de los rayos X, que es un mapa antiguo, hoy en día no pongo un mapa moderno porque estaría todo lleno de astros, pero en fin, no vamos a entrar en detalle de lo que podemos ver aquí. ¿Qué podemos ver en el rango de los rayos X? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía del Sol. Una fotografía del Sol tomada en rayos X. Las primeras fotografías de este tipo las tomó el Laboratorio Espacial Skylab en los años 70. Entonces, fijaos que lo que se observa aquí es la corona del Sol. Es la corona del Sol. Fijaos que la fotosfera del Sol, que es lo que vemos cuando observamos en el rango visible, aquí no se ve nada, es negra. ¿Por qué? Porque a una temperatura de 5.700 grados Kelvin, que se encuentra en la fotosfera del Sol, eso no emite prácticamente en rayos X. Sin embargo, vemos que la alta atmósfera y la corona del Sol sí que emiten en rayos X. ¿Y por qué emiten en rayos X? Emiten radiación térmica en rayos X porque se encuentran a una temperatura del orden del millón de grados. Entonces, vemos que de forma que en la época, bueno, que antiguamente tampoco se sospechaba, hay una inversión térmica en el Sol. A medida que nos acercamos del núcleo del Sol, como decíamos, baja la temperatura. La fotosfera está a 5.700 grados. Cuando alcanzamos la atmósfera, la temperatura sigue disminuyendo, pero llega un momento en que la temperatura aumenta. No sé si tengo esto aquí, ¿no? Llega un momento en que la temperatura aumenta y aumenta hasta millones de grados. ¿Y eso cómo es posible? Pues digamos que a medida que subimos en la atmósfera del Sol y nos vamos ya a la atmósfera más exterior, a lo que se llama la corona, hay mecanismos no térmicos de transporte de energía, como pueda ser la energía que transmiten los campos magnéticos, como pueda ser las ondas acústicas que se producen en el afloramiento de las células de convección en la fotosfera solar, que comunican energía a las partes más externas del Sol. Como ahí la atmósfera es muy tenue, es prácticamente vacío, pues esa energía que llega son muy pocos átomos a repartírsela, a repartirse la energía, y por tanto las temperaturas se elevan extraordinariamente. Entonces, tenemos que la corona del Sol alcanza una temperatura de millones de grados, del orden del millón de grados, y precisamente por eso emite radiación térmica en rayos X. Igual que el Sol, muchas estrellas que se denominan estrellas activas, estrellas de tipo solar, que tienen todos estos fenómenos magnéticos, incluso más intensos que en el caso del Sol, también se pueden detectar en rayos X porque lo que detectamos realmente no son sus fotosferas, sino son sus coronas, a temperaturas del orden del millón de grados.
Tenemos también objetos que podríamos llamar exóticos, binarias de rayos X. Aquí tenemos esto es lo que sería una variable cataclísmica o un objeto tipo nova, ¿no? No sé si seguís las noticias astronómicas, estamos esperando a que un objeto de este tipo, T Corona Borealis, que es una nova recurrente, pues explote ya está dando indicaciones de la última explosión. Yo creo que fue hace unos 80 años, creo recordar, no tengo clara la fecha, pero hay una cierta periodicidad en que estas explosiones de tipo nova se producen. Y esto se produce, pues, porque en este caso tenemos un objeto compacto, en este caso es una estrella enana blanca, formando un sistema binario con una estrella menos evolucionada, una estrella roja de la secuencia principal o una estrella gigante roja, y digamos que esa estrella, en sus procesos evolutivos, se expande hasta alcanzar el punto de Lagrange L1, que es donde se equilibra la gravedad de la estrella no evolucionada y de la enana blanca. Entonces, cuando se alcanza ese punto, la materia empieza a caer, cae sobre esta estrella, es acelerada por la propia fuerza de la estrella. En el caso de este dibujo, como esta estrella tiene un campo magnético muy intenso, llega un momento en que el campo magnético domina la caída de la materia, entonces se producen estas cortinas, que en la bibliografía astronómica se llaman así, curtains en inglés, ¿no? En las cuales la materia entra por los polos magnéticos de la estrella enana blanca y se producen aquí manchas calientes también a temperaturas de millones de grados, que también son observables en rayos X. Entonces, las altas energías nos han permitido descubrir objetos exóticos de este tipo con mecanismos de transferencia de materia y toda una fenomenología, ¿no? Lo que va a pasar cuando esta T corona borealis explote como una nova, esta materia que va cayendo crea una atmósfera en torno a la enana blanca. Esa atmósfera se va calentando y llega un momento en que la temperatura es tan alta que se produce una deflagración nuclear. Es toda la atmósfera de la estrella explota como una bomba de hidrógeno. Y entonces se produce ese fenómeno, la estrella multiplica su brillo, esta T corona borealis, que ya digo que está a punto de explotar ya, la veremos a simple vista en el cielo, en la constelación de la corona boreal, que durante unas semanas cambiará su fisonomía con una estrella tan brillante como las estrellas brillantes de la constelación, y esto pues durará unas pocas semanas. Así que hay que estar atentos al cielo y a la corona boreal para cuando esto se produzca. Bien, esto es lo mismo que comentaba de la mancha caliente. Y claro, y otras otras observaciones de mucho interés en el rango de las altas energías son las líneas nucleares. Si tenemos materiales radiactivos, sabéis que la radiactividad se manifiesta por emisión de partículas de los elementos que llamamos radiactivos, ¿no? Digamos que está la emisión de partículas radiactivas, lo que llamamos radioactividad, está formado por tres tipos de partículas. Lo que se llaman las partículas alfa, que son núcleos de helio, dos protones y dos neutrones, lo que se llaman las partículas beta, que son electrones, y lo que se llaman las partículas gamma, que son los rayos gamma, que es luz. Son fotones en el rango de energías de los rayos gamma. Entonces, esta, eh, aquí tenemos en esta imagen una serie de desintegraciones nucleares radioactivas y aquí tenemos, bueno, la energía en la que se producen, en fin, son kiloelectronvoltios, no hemos hablado aquí de cómo medimos la longitud de onda en términos de energía, pero vaya, todo esto está dentro del rango de los rayos gamma, son más energéticos que los rayos X, digamos que estas desintegraciones nucleares producen rayos gamma. Claro, estos elementos radiactivos, pues a medida que producen estos fenómenos de radioactividad, pues van decayendo y se convierten en elementos estables. Digamos que para cada elemento radiactivo se define la vida media del elemento al tiempo en el cual la mitad de los átomos radiactivos ya se han desintegrado, ya han emitido su radiación correspondiente y ya se han convertido en otros núcleos estables. Entonces, fijaos que aquí tenemos algunos de estos isótopos radiactivos que se pueden encontrar en el universo en algún momento dado, que aquí esto tiene una vida media de 77 días, aquí tiene 111 días, 390 días, aquí ya entramos en años y fijaos que aquí tenemos dos elementos muy interesantes para la astronomía, que son el aluminio 26 y el hierro 60. El aluminio 26 tiene una vida media de 1 millón de años y el hierro 60 tiene una vida media de 2 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que si en algún lugar del espacio
se produce aluminio 26 o se produce hierro 60, ese lugar del espacio va a estar brillando en rayos gamma durante unos cuantos millones de años. Y claro, ¿cómo se puede producir en algún lugar del espacio materiales radiactivos? Pues en las explosiones de supernova. Cuando explota una supernova, se producen gran cantidad de elementos radiactivos que con el tiempo van desintegrándose, pero algunos de ellos duran millones de años. Entonces, observaciones de estos elementos radiactivos nos permiten trazar la historia de la formación estelar en nuestra galaxia durante los últimos millones de años. ¿Por qué la formación estelar? Pues donde hay procesos de formación estelar se producen estrellas muy masivas que acaban explotando como supernovas. Entonces, fijaos que las estrellas poco masivas duran poco tiempo, 10 millones de años, 10 millones, 20 millones de años, dependiendo de la masa. Pero digamos que cuando esta estrella explota como supernova, queda allí algo. Ese material de la supernova que se expande en el espacio es brillante en rayos gamma durante unos pocos millones de años. Entonces, estas observaciones nos permiten estudiar las supernovas que ha habido en nuestra galaxia durante los últimos 4 o 5 millones de años y trazar la historia de la formación estelar en nuestra galaxia durante los últimos millones de años. Y esto lo podemos hacer pues con observatorios en rayos gamma. Aquí tenemos líneas nucleares. Fijaos que esta parte que es el núcleo de la galaxia y la parte del centro de la galaxia brilla en estas líneas nucleares. Y eso lo que quiere decir, en la línea de lo que decíamos antes, de que se están encontrando procesos de formación estelar en el núcleo de la galaxia, efectivamente la presencia de esta radiación nuclear observada en rayos gamma nos permite ver que efectivamente ha habido una formación estelar muy intensa en el núcleo de la galaxia durante los últimos millones de años. O sea, hace poco, ¿no? Porque, insisto, la vida de la galaxia son 10.000 millones de años. Bien, y otros fenómenos curiosos, sí, otro fenómeno muy interesante de observar en los rayos gamma es una línea concreta espectral que se llama la línea de aniquilación. Cuando se encuentran en el espacio un electrón y un positrón, el positrón es la antipartícula del electrón. Estamos hablando aquí de materia y antimateria. Y cuando la materia y la antimateria se unen, pues se convierten completamente en energía. Cuando un electrón y un positrón se juntan en el espacio, se aniquilan y producen dos rayos gamma que salen en direcciones opuestas. Y además ambos con la misma energía, pues digamos por cuestiones de conservación de energía y momento en la interacción. Entonces, también con rayos gamma se observan estos fotones procedentes de la aniquilación. Aquí tenemos en el centro de la galaxia principalmente, esta es la línea, la energía de la aniquilación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que si vemos la línea, vemos los resultados de una aniquilación electrón-positrón, lo que estamos viendo es que efectivamente en el universo hay mecanismos activos de producción de antimateria. El universo está dominado por la materia, casi, pero bueno, sabemos, es algo que todavía no está bien explicado por qué, ¿no? Porque al principio, cuando se forma la materia del universo, se deberían haber formado tantas partículas como antipartículas. El balance no es así porque el universo está prácticamente todo formado por materia. Sin embargo, esta línea de aniquilación y otros tipos de observaciones nos indican que efectivamente sí que hay procesos físicos en el universo que producen antimateria. Y por tanto, esa antimateria producida choca con la materia, interacciona con la materia y produce, en el caso de que sean electrones, si la antimateria son electrones, son positrones, perdón, esos positrones al encontrarse con electrones emiten rayos gamma que los podemos observar con nuestros telescopios espaciales y podemos detectar en qué regiones del universo hay mecanismos activos de producción de antimateria. Bien, y con esto acabo, pues voy a